Muy bien. Para cerrar este bloque de presentaciones virtuales, vamos a escuchar a María Emilia Sandrín del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales y posteriormente va a cerrar este tema el doctor Miguel de Marco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy María Emilia Sandrín, integrante del IDESI CONICET. Pertenezco al IRIX, al Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. En esta oportunidad traigo y voy a compartir pantalla un trabajo sobre las bizcocheras, que siempre, bueno, vengo trabajando ya desde mi tesis doctoral, pero en perspectiva de género, lo que me interesa es poder mostrar o analizarlas desde la perspectiva de género, por más que sean desde en el siglo XVIII. ¿Cómo llego a ellas? Bueno, este es el espacio Rocateses en el que trabajo. Llego a través de la provisión de bienes y servicios de estas bizcocheras, de bienes y servicios para los barcos o las tropas del rey, ¿sí? En especial estas bizcocheras estaban en el sitio de Colonia Sacramento proveyendo bizcochos a las tropas del rey. Las fuentes son los libros los libros de caja, el balance general, cartas, notificaciones, testamentarías y padrones que después fui cruzando para poder salir del dato estrictamente económico y poder encontrarlos a los sujetos en acción, ¿no? Ahora bien, como decía, de todo el panorama de proveedores nos vamos a dedicar a las bizcocheras y sobre todo pensándolas antes, en trabajos anteriores las pensé como familias proveedoras, como entramados familiares, como empresas familiares, y en particular decido analizarla ahora desde la perspectiva de género, abordarlas desde esta perspectiva, porque creo que es una mirada potente que se va actualizando, redimensionando al calor de luchas, transformaciones sociales y todas las producciones generadas desde los diversos movimientos feministas disidentes, derechos humanos y de los debates académicos, ¿no? Presenta diferentes desafíos, sobre todo teóricos, porque nos van a proponer nuevos paradigmas desde donde pensar las identidades, las experiencias sociales, escolares, las formas de vincularse, también políticos, ¿no? Al retar un poco las lógicas de poder y privilegios consolidados en lo social, en lo institucional y en lo interpersonal. Y en lo pedagógico nos van a interpelar en la búsqueda de espacios, de relaciones educativas que incorporen y que estimulen un poco esta incorporación de temáticas, de experiencias un poco silenciadas y que van a interrogar las formas hegemónicas de enseñar que muchas veces conllevan exclusiones, sufrimientos, desigualdades. Digo esto ¿por qué? Porque en uno de los coloquios anteriores, Portuarios, yo había llevado cómo trabajar desde lo pedagógico como una experiencia didáctica para trabajar en primaria y en jardín por ejemplo, estas bizcocheras del siglo XVIII, ¿sí? ¿Qué implica entonces la perspectiva de género? Una forma particular de observar el mundo y nuevas experiencias cotidianas, proponer una mirada crítica de las relaciones de poder, abrir interrogantes sobre las relaciones que se producen en el orden social capitalista, patriarcal, ¿no? Cis, heteronormando, sobre todo pensando que estas bizcocheras pertenecen al siglo XVIII a una sociedad precapitalista, estamental, donde la desigualdad, la riqueza de estatus se daban por sentadas y era legal, ¿no? Entonces ahí es más interesante todavía intentar pensar en esta perspectiva, ¿sí? Género como categoría relacional, no haciendo referencia a una construcción histórica, social, ¿no? Una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como social y que va a influir de forma crítica en toda la división social del trabajo, en la distribución de los recursos, en la definición de jerarquías entre hombres, mujeres en cada sociedad. Entonces ahí ya empezamos a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta división social del trabajo? ¿Qué sectores intervienen en esta provisión de bizcochos? Hay una división sexual del trabajo. Las bizcocheras, la mayoría eran mujeres, había muy poquitos hombres proveedores. En la distribución de los recursos, por ejemplo, lo daban los hombres, era un trabajo doméstico. Había una jerarquía patriarcal, o sea, cómo se organizarían esas tareas domésticas. ¿Querrían las bizcocheras hacer ese trabajo? ¿Las consultarían? ¿Sabrían leer y escribir? ¿Sabrían los costos, las ganancias?
Y en caso de los hombres proveedores, también de bizcochos, cobrarían lo mismo que las mujeres proveedoras. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que el género como un campo en disputa, ¿no? Imposible comprenderlo sin estas interacciones políticas, sociales, culturales de las cuales se va produciendo, ¿no? Y entonces, sobre todo pensando en entramados familiares, por ejemplo, entramados de bizcocheras que eran sobrinas del alcalde de la hermandad, otra que era hija de un taonero que vivía con muchos esclavos, con casa propia. Entonces ahí me hacía pensar en las relaciones de poder de estos hombres que le daban la harina a las bizcocheras para poder producirla, o en el caso de esta hija de un taonero, ¿no? Si serían los taoneros los que hacían la molienda de la harina, los encargados de distribuir la harina para la producción del bizcocho y también para poder haber estado en parte a cargo de toda la red familiar, ¿no? Esta movida. Sobre todo esa construcción social y cultural de las identidades, de las relaciones de género, ¿no? Redunda en el modo diferenciado en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de la sociedad de pertenencia a través de su participación, ¿no? En la esfera familiar, laboral, comunitaria. Bueno, estas bizcocheras, ¿qué les habrá pasado? ¿Podrían solo desarrollarse a través de esa participación económica y social, familiar, laboral? O preguntas, ¿no? Paso a mostrarles otros entramados. Voy rapidito por el tiempo. También doña Manuela de Ramira proveyó en solo 3 entregas casi 500 quintales de bizcocho, o sea, solamente ella sola, más del 6% de la producción total de esta contienda. Para tener una idea, más de 20.000 kilos de bizcocho. Fíjense que esta es la galleta, lo que hoy conocemos como la galleta de campo, es ese pan que se cocina 2 veces para sacarle la humedad, que es como crocante, que en volumen no, parece que no pesa nada, entonces se genera volumen grande, ¿no? de trabajo. Ahora, esta doña en pocos meses proveyó mucha cantidad de quintales de bizcocho, o sea, lo que sería más o menos una producción de 1.000 kilos diarias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, esta mujer esas cantidades son elocuentes, ¿no? Entonces, si se toman los datos eh, de por día, lo que nos preguntamos, ¿no? Estos casi 100 kilos, ¿a cuánto habrá amasado esta de doña Manuela alguno de los bizcochos? ¿Tendría una producción doméstica, familiar? ¿Dominaría o participaría todo el proceso productivo? Y sobre todo pensando en trabajarían otros y ella sería la que lo cobra, pero después también eso lo desestimo porque hay algunos varones también cobrando, ¿no? Entonces ahí, al analizarlo según esta distribución sexual binaria que impone el biologicismo, vamos a establecer funciones y roles sociales como para hombres y para mujeres, ¿no? Para los varones, este espacio público, el mundo del empleo, de la política, la calle es el proveedor real y todos los funcionarios son varones. Y para las mujeres, la teoría dice, ¿no? El espacio doméstico, las tareas de la casa, la maternidad, las bizcocheras en la casa más santa. Se establece una distribución sexual binaria de características anatómicas, ¿no? Pero se impone una jerarquía donde, con la teoría, todo lo masculino es completo, racional, jerarquizado, superior y lo femenino incompleto o inferior. Entonces también me pregunto, bueno, ¿sería tan así? Porque si vamos a la práctica, doña Manuela Ramírez, que era la mayor proveedora de bizcocho, tenía muchísimos contactos, estaba viviendo en la casa de don Juan Antonio Elquizaleta, quien fuera 6 años antes proveedor del sitio, ¿sí? Esto es un padrón del 44. Pero también en esa casa estaba Ana de Ramila, que era esposa de don Juan Antonio Elquizalete, un sobrino, Bautista Elquizalete, viudo de Lucía Ramila, que también es pariente, Antonia Gallega, sobrina de Manuela, que también es proveedora, María Josefa, y 16 esclavos. Y aquí es donde nos hace el ruido, ¿no? Bueno, suponiendo que haya vivido en esa casa, alguno de todas esas gente que estaba ahí estaban amasando o haciendo algún que otro bizcocho, ¿no? Entonces también observamos que esas redes de vínculos primarios, cuyos núcleos eran las parentelas, ¿no? Que muchas veces constituían para los miembros de los grupos dominantes el principal recurso con el cual realizaban sus negocios o la propia organización de las empresas. Ahí se ve también a Gregoria de León, que además de alquilar un cuarto, ella también provee bizcochos. Y también podemos ver esto de las proximidades, ¿no? Que ayudan a conseguir ventajas sobre las que no las tienen. Bueno, pero ¿cómo insertamos el género ahí, no? También en cuanto a la logística,
sería posible un sistema deslocalizado de producción, ir haciendo por tandas. Si tenía que alquilar el cuarto, necesitaban por lo menos un cuarto de, entre última modalidad en la última entrega, un cuarto de 14, casi de 15 metros por 15 metros por 2 de alto. Para guardar un quintal de bizcochos se necesitaban 3,40 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dimensionar estos trabajos, ¿sí? Doña Manuela también figura alquilando cuartos de almacén, que seguramente al negocio redondo ahí van los bizcochos que ella iba produciendo. Acá muestra un recibo de cobro de doña Manuela, que como se puede ver acá, ¿no? A ruego de doña Manuela de Ramila. Entonces acá está clarito, ni siquiera sabe escribir, ¿sí? No puede firmar. Acá hay otro a ruego de doña Manuela, ¿sí? De Ramila. Entonces, no es la única. Está otro clan que es Ana de Brezosa y Contreras, es ella con sus hijas, ¿sí? Que está Petronila, Ana, Doña Bárbara, ¿sí? Entonces, María Josefa, todas figuran entregando bizcochos y también con muchas cantidades en poco tiempo. Y una particularidad que está, doña Ana decide casarse con Juan Bautista Quizalete, que ese es el escribano de Hacienda, Minas y Registro de la ciudad, y cuando en un juicio un sacerdote de la Compañía de Jesús dice, no se puede casar, no tiene más que deudas al momento de casarse, y si nosotros miramos para atrás, es muchísima la fortuna que esta mujer tenía a través de los bizcochos, y sin embargo, bueno, esta sociedad patriarcal no tiene nada, se está aprovechando del hombre, ¿sí? Entonces ahí se ven estas relaciones de poder, relaciones de género como relaciones de poder, ¿no? Ciertas identidades de género fueron nombradas como sanas, enfermas, normales, anormales, buenas o malas, y este modo de clasificar o de calificar a las identidades de género también es resultado de una construcción histórica que está atravesada por relaciones sociales que, lejos de ser naturales, se van inscribiendo en relaciones de poder. Y acá también podemos analizarlas desde una mirada interseccional, clase, color, etnia, edad. Eh, Le dicen a esta doña Ana, no tenés más momentos de deudas, pero ¿quién se beneficiaba con quién? ¿Quién tenía más dinero, más capital? También se puede observar la violencia hacia las mujeres, la forma de tratarla en el juicio. Y respecto a la etnia, por ejemplo, ninguna india agregada, mulata, esclava, figura entregando y cobrando bizcochos. Solamente encontré una criada, ¿sí? Acá, por ejemplo, recibos de esta señora Ana de Brezosa y Contreras, que sí sabe firmar, ¿sí? Hay otros entramados familiares, también doña Petronilidad, que son varias hermanas y un hermano, que también tienen conchavados, esclavos, indios agregados, todos viviendo en la misma casa, ¿sí? Eh, Tampoco sabía firmar, a ruego de doña Francisca Tirado. Las hermanas Gómez, que hacen pequeñas entregas, pero son cuatro hermanas, María Josefa, Isabel, Nicolasa, María Teresa y Tomasa, ¿sí? Ninguna sabe firmar, ahí les voy pasando los recibos, ¿sí? Entonces, también las hermanas Antonia e Ignacia Rodríguez, que son pequeñas cantidades, pero que en el volumen van aportando, ¿no? Entonces muchas veces también eh, no me hacía pensar que estas pequeñas producciones o estas cantidades no tan elevadas, estaban en manos de producciones familiares, ¿no? Entramados familiares que realizaban una única entrega, ¿sí? Que son varios, los paso rapidito porque son varios. Bueno, entonces, en este corto tiempo, ¿qué reflexiones puedo hacer? Que estas bizcocheras estaban presentes en unidades habitacionales complejas, que además de ese núcleo familiar encontrábamos indios conchavados, esclavas, mujeres libres agregadas, forasteras, criadas, indias, que muchas estaban emparentadas entre sí. También sí había la existencia, la cesión de contratos por ejemplo, a familiares, ¿no? Por parte de la cestista, por parte del proveedor real, ¿sí? Pero aún así hay lugar para por más que están estas grandes bizcocheras, para esas pequeñas bizcocheras o esos entramados familiares más pequeños, ¿sí? Respecto al análisis preliminar de las bizcocheras desde la perspectiva de género, considero que es una mirada que, si bien está sumamente preliminar, nos permite repensar nuestras propias ideas porque
contribuye a la construcción de una nueva configuración no subjetiva, social, a partir de resignificar la historia, la sociedad, la práctica económica de las mujeres, en este caso las bizcocheras, y seguramente la visión de estas mujeres trabajadoras del espacio económico rioplatense lo va a hacer de esas mujeres sumisas, totalmente sometidas, dando lugar a prácticas de empoderamiento, de desnaturalización de estos siglos de cultura patriarcal y sobre todo la incorporación de esta perspectiva de género para revisar el pasado, tiene la finalidad de identificar, de abordar relaciones de desigualdad, de subordinación, de discriminación, de exclusión social, sobre todo pensando en poder transmitir y narrar esta historia a las nuevas generaciones. Y una de las maneras de trabajar a las mujeres como protagonistas es poder estudiarlas así, ¿no? En acción, desnaturalizando lo natural, evitando la cosificación, la ritualización del pasado, y tareas tan necesarias, ¿no? Para poder pensar también todos los problemas y prácticas que aún hoy siguen vigentes y presentes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de María Emilia Sandrín y esperamos la conexión entonces de Miguel. El, vi- el video de María Emilia fue un poquito largo, por eso te pediría Ah, que en forma breve, en unos 10 minutos a lo sumo, puedas hacer la presentación del núcleo y de lo que querías exponer al respecto. bueno, simplemente muchas gracias. En honor al tiempo y al cansancio que deben tener ustedes luego de esta jornada, simplemente decir que este núcleo, que fue creado como repercusión de una linda reunión que tuvimos en Rosario con colegas de Brasil en 2015, que reunión como unas 200, 300 personas, ahí se vio que todos compartíamos el mismo problema, que era la dificultad para acceder a los archivos históricos. Entonces siempre se resolvió que este fuera un núcleo, constituir un núcleo que tuviera esa doble mirada. Por un lado la de la preservación y por otro lado la del estudio de las problemáticas concretas de la relación puerto, ciudad y región. Por eso, desde aquel entonces, nuestros coloquios, este es el octavo, eh, respetaron estos ejes, los ejes propuestos, en todos los coloquios, y eso nos ha permitido, a través de la edición de las actas digitales o publicación de dossier, decir que, bueno, efectivamente hemos podido cumplir con esto que nos habíamos propuesto. Eh, y las últimas actas del coloquio de Rosario respetaron los ejes de las comisiones, tal cual como se celebraron. El núcleo formalmente eh, es creado en 2017 en el seno del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales, IDESI, que es una unidad ejecutora de CONICET que tiene 3 nodos, uno en Rosario, uno en Mendoza y otro en la propia ciudad de Buenos Aires. Esto nos da un carácter bastante federal, pero también lo interesante es que al integrar grupos que se dedican a distintas tareas, el trabajo sí o sí es interdisciplinario. Como grupo abierto, hemos realizado también proyectos conjuntos, nacionales e internacionales, siempre respetando el origen y la pertenencia institucional de los que se sumaron. Es decir, porque esto también es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, nosotros no venimos a superponernos ni a competir con otros proyectos en marcha ni con otros grupos que ya están funcionando bien, sino precisamente es para potenciar. Entonces, el proyecto puede tener un director, un codirector, pero siempre el que participa lo hace a título de su lugar institucional de referencia. Entonces, por ejemplo, se me ocurre uno de los proyectos colectivos importantes que tuvimos, aparte del PIC con Francia, el tema de la página web, es el capítulo que presentamos en la obra conjunta internacional Puertos del Carbón sobre la primera globalización, como resultado del Congreso Mundial de Historia Económica
de París, que fue publicado el año pasado, y la publicación conjunta que también estamos preparando para el próximo Congreso de Historia Económica Internacional que será en Suecia, y donde estamos trabajando con Gustavo, que está ahí presente, o sea que puede también profundizar sobre los puertos de la modernización de la segunda globalización, especialmente a través de la era del container. Entonces, de esta manera, el trabajo colaborativo siempre genera un acercamiento entre los que participan. Otra actividad que tratamos de sostener con el correr de los años son los seminarios internos de actualización entre los miembros del núcleo. Pero si hay personas que no son del núcleo y que quieren participar de estos seminarios internos, también muy bien recibidos. Seguramente que el próximo año lanzaremos otro que será el cuarto seminario de perfeccionamiento. Por último, decirle que aquellos que nos quieran seguir lo pueden hacer a través del Facebook, en la dirección Foro Internacional de Ciudades Portuarias, que tenemos unos 1000 seguidores especialistas de distintas partes del mundo, y si no al Instagram, Núcleo Ciudades Portuarias. Por último, un mensaje a todos los presentes, y se relaciona con la necesidad de perseverar y apuntar a este campo interdisciplinar en desarrollo. Nosotros necesitamos de todas las disciplinas. Los geógrafos son muy importantes para nosotros y necesitaríamos tener más presencia de geógrafos y poder tener también un trabajo, un proyecto conjunto donde la geografía esté jugando un papel muy importante. Así que también estamos atentos a cualquier iniciativa que se quiera plantear en adelante. Por último, entonces, agradecer nuevamente a Mónica y a Marcelo por el colosal trabajo que han realizado, especialmente en estos momentos, y ojalá que podamos vernos muy pronto en un próximo coloquio. Bueno, Nosotros siempre dejamos para el final de los mismos que haya una instancia para dialogar entre los presentes sobre propuestas de realización del próximo coloquio. Hay una propuesta que Gustavo también puede llegar a explayar, relacionada con que habíamos dicho de hacerlo de forma bianual para que haya tiempo para realizar ponencias con cierta profundidad, pero también hay un tema que hemos visto con una limitante, que es que si lo hacemos bianual coincide con unas jornadas que atraen a muchos historiadores y que pueden restar participación a la nuestra, que es interescuelas. Entonces, también está en una propuesta dentro del núcleo, que habrá que votarla, pero que sería muy importante que Gustavo traiga la impresión de ustedes, es de hacer el próximo coloquio, el noveno, en 2025, para que no coincidan los 26 con Interescuela, y después sí, en todo caso, volverlo a hacer bianual. Bueno, muchas gracias, esto es Miguel. Lamentablemente no podemos extendernos más, pero realmente muy agradecidos de la participación del núcleo en esta jornada y, por supuesto, seguiremos en contacto. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Saludos a Gracias. todos. Hasta la próxima. Hasta luego.